Se acabó el parón de selecciones y vuelve el fútbol de clubes, y por esta razón vuelven los 11 ideales de la jornada de la Liga Santander, en este caso jornada 7, donde tenemos que tener en cuenta que ha sido una jornada de cambios. Es que al fin y al cabo Real Madrid ha dejado de ser líder y ha pasado a serlo el Fútbol Club Barcelona. El Real Madrid empató contra Osasuna y el Fútbol Club Barcelona ganó contra el Real Club Deportivo Mallorca. También ha sido una jornada de goles, y es que vimos auténticos partidazos como el que protagonizaron Getafe 2, Valladolid 3 o ese Girona 3, Real Sociedad 5. Y antes de que nadie se me lance al cuello, sé que todavía queda un partido por jugarse en esta jornada, que es el que enfrenta al Rayo Vallecano contra el Elche, pero como ya sabéis, los 11 de la jornada salen los lunes. Aún así, yo por mi cuenta de Twitter y mañana también por mi canal de Twitch estaré hablando de lo que haya ocurrido en ese partido que va a enfrentar al Rayo Vallecano contra el Elche. Así que sin más dilación, vámonos ya con el 11 ideal de la jornada 7 de la Liga Santander. Oye, pues tenía ganas ya de que volviese la Liga, no os voy a engañar, tenía mono de volver a hacer los 11 ideales de la jornada, y es lo que vamos a hacer en el día de hoy, a falta de que todavía se juegue ese partido entre Rayo Vallecano y Elche, que como bien he comentado en la introducción, estaré comentando en mi cuenta de Twitter, y mañana también lo comentaré un poquito en mi canal de Twitch. Así que sin más dilación, vámonos con el 11 ideal de la jornada 7 de la Liga Santander, empezando como siempre hacemos desde atrás hacia adelante. Por esto vamos a empezar con la portería. Una portería que ha estado debatida por tres porteros argentinos, ¿no? En este caso, Jerónimo Rulli, que hizo un buen partido cuando se enfrentaba contra el Cádiz, y Ledesma cuando se enfrentaba en este caso contra el Villarreal. Ambos porteros tuvieron un buen partido, pero yo me he quedado finalmente con Marchesín, el portero del Celta de Vigo, que realizó varias paradas, tres de ellas bastante buenas, una a Borja Iglesias, otra también a William José, otra también en este caso a Aitor Ruibal. Realizó 4 o 5 paradas en el partido, pero tres de ellas fueron muy importantes en este caso para que el Celta se llevase los 3 puntos. El Celta, que en el primer tiempo jugó un buen partido, sobre todo cuando se quedó con un futbolista más, Gabri Veiga, que hizo un partido bastante bueno, Strand Larsen, que fue el que provocó la tarjeta roja, pero en el segundo tiempo el Real Betis Balompié, con la entrada de Nabil Fekir, dio un pasito hacia adelante y vimos cómo se igualaron las fuerzas, incluso el Betis estando con un futbolista menos. Esto hizo que en este caso Marchesín tuviese que intervenir en bastantes ocasiones, y finalmente acabó siendo el MVP del partido, fue el salvador del partido. Por esta razón, Marchesín acaba siendo el portero de esta jornada 7 de la Liga Santander. Nos vamos con la defensa, donde por cierto no os he avisado del esquema. En esta jornada voy a salir con un esquema con 3 centrales, 5 futbolistas en el medio del campo y 2 delanteros. Así que sin más dilación, vámonos ya con los 3 centrales que hemos puesto para esta jornada, que son Andreas Christensen, Jiménez y Unai García. Empezando de izquierda a derecha, he puesto primero a Christensen, que tenía un partido bastante complicado, y tanto él como Gerard Piqué lo solventaron de buena manera. Y digo que tenían un partido complicado porque enfrente tenían a un tipo que en este caso gana muchísimos balones aéreos y solo ganó 2 balones aéreos de los 11 que disputó. Estoy hablando de Murici, el delantero del Mallorca, que es un futbolista que en el porcentaje de duelos aéreos ganado pues lo tiene bastante alto, lo tiene positivo obviamente, es un jugador que por arriba juega muy bien, y en este caso contra el Fútbol Club Barcelona pues no tuvo su mejor día, y esto en gran parte se debe al gran partido que tuvieron los centrales del Fútbol Club Barcelona. Christensen también estuvo muy acertado en la salida del balón, anticipativo también en este caso, por lo cual Andreas Christensen, que siempre se llegó a generar alguna que otra duda cuando llegó al Fútbol Club Barcelona, si rendiría o no rendiría en una defensa de 2, porque él venía jugando en una defensa de 3 en el Chelsea, pues de momento lo viene haciendo bastante bien, y creo que su partido contra el Mallorca lo acabó demostrando de esta manera. A su lado, José María Jiménez, el central del Atlético de Madrid, que hizo un buen partido, al igual también que su compañero Savic. Cuando hablaba de Christensen hablaba de Piqué, cuando hablo de Jiménez también menciono el partido de Savic, porque ambos centrales estuvieron a un buen nivel, aunque yo personalmente me acabo quedando con Jiménez, que me gustó un poquito más durante los 90 minutos contra el Sevilla, pero ambos permitieron que el Sevilla prácticamente no generase ocasiones de gol, un Sevilla que por fuera le costó muchísimo generar, intentaba hacer
hacerlo por dentro, pero aquí chocaba cada 2x3 con Savic y con Jiménez, que fueron un auténtico muro, en este caso en el partido contra el Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán. Y por último, en esa defensa de 3 pongo a Unai García, un Unai García que además de asistir en el gol de Quique García, de García a García en este caso, y os lo cuenta un García que en este caso es Salva García, esto está lleno de Garcías, el mundo está lleno de Garcías, ¿no? Bueno, pues Unai García le ponía el balón a Quique García, que acababa rematando y empataba el partido contra el Real Madrid, que fue el resultado definitivo. Pero es que además David García, cuidado con esto, David, el García, ¿sabéis la típica de mi primo tiene un amigo, que tiene un amigo, que tiene un amigo? Y bueno, y al final el amigo que tiene un amigo, que tiene otro amigo, que bueno, pues esto es un poco igual, el García que tiene el otro García, que bueno, me estoy liando yo solo, ¿no? Venga, bromas aparte, seguimos, ¿no? Es decir, David García cuando fue expulsado, aquí también vimos como Unai García, en este caso, bueno, pues hizo un partido bastante correcto, incluso con un futbolista menos en esa zaga de centrales, despejando todos los balones aéreos que colgaba el Real Madrid, porque el Real Madrid, a pesar de acabar en los últimos 10-12 minutos de partido con un futbolista más, en los últimos 15, mejor dicho, con el descuento incluso añadido, en los últimos 15 minutos el Real Madrid acabó hasta con 5 atacantes en el terreno de juego, solo ponía balones aéreos, intentaba en este caso buscar el área pequeña de Osasuna, pero no consiguió en este caso prácticamente rematar a portería. Tuvo una ocasión Mariano, pero tampoco es que dijésemos, perdón, que fuese una ocasión clarísima. Y aquí tenemos que destacar obviamente el partido de Unai García, que se creció en ese juego aéreo, al igual también que Lucas Torró, incluso Aridane, que entró también para suplir esa baja de David García, o ese hueco que había dejado David García, entró obviamente por otro compañero que estaba en el terreno de juego. Aún así, Club Atlético Osasuna creo que hizo un partido muy correcto, en defensa hizo un partido muy correcto, un equipo que replegaba, y cuando robaba pelota intentaba contragolpear, dándole mucho protagonismo a la banda izquierda con Abde, que a mí personalmente me gustó bastante su partido. Por esta razón, Unai García, a modo de representación de Club Atlético Osasuna y a modo también de poner en valor el partido que hizo a nivel defensivo, lo tenemos por aquí en la zaga de 3 centrales. Nos vamos con el medio del campo, donde primeramente vamos a tener un doble pivote y luego vamos a tener 3 futbolistas de un perfil algo más ofensivo. En ese doble pivote había muchos nombres que podrían haber entrado. Yo finalmente me he quedado con Zubimendi y con Ollán Sancet, aunque se quedan fuera, por ejemplo, Darder o Quique Pérez, que también hicieron un muy buen partido. Darder marcando gol, Quique Pérez dando asistencia y dando un auténtico recital en el campo del Getafe. Pero finalmente, como solo te puedes quedar con 11 en un 11 de la jornada, como su propio nombre indica, me he tenido que cargar a estos dos, los he mencionado, eso sí, y los dos que he metido en ese doble pivote son Zubimendi y Ollán Sancet. Zubimendi, que hizo un partido escandaloso, ya que en el medio del campo vimos cómo permitió que la Real Sociedad pareciese en todo momento un equipo compacto, que no se rompiese. Es cierto que había momentos en los que la Real Sociedad, por el contexto de partido que se le presentaba, sufría mucho a sus espaldas, pero aún así Zubimendi seguía manteniendo juntitas las líneas del medio del campo con las líneas de la defensa. A pesar de ello, había momentos, como bien digo, en el que el contexto del partido hacía que la Real Sociedad se acabase rompiendo y ahí intentase contragolpear el Girona, como así acabó llegando el tercer gol del Girona, que marcó en este caso el Tati Castellanos. Más allá de esto, tenemos que tener en cuenta que dio una asistencia, que también marcó un gol, y a esto creo que también hay que sumarle la capacidad del primer pase para activar a los jugadores que jugaban por delante suya. Es decir, con ese primer pase activaba a Cubo, con ese primer pase activaba a Brais Méndez, activaba también a Silva, activaba a Merino, por lo cual el partido de Zubimendi, desde mi punto de vista, que fue bastante bueno en el medio del campo, Xuri Urdin, y por esta razón entra en el 11 de la jornada. A su lado, Ollán Sancet, perdonadme, que sí que es cierto que, oye, si nos vamos a mirar el mapa de calor, pues realmente jugó prácticamente como un mediocentro ofensivo, a pesar de que sí que es cierto que salía en ese doble pivote del Athletic Club de Bilbao, pero esto ya estamos viendo que está siendo algo bastante habitual en el conjunto de Ernesto Valverde, y es que Ollán Sancet, oye, adelanta mucho su posición, salta o da un pasito hacia adelante, en este caso salta un escalón hacia adelante y se iguala en muchos momentos del partido, iguala la altura con Iker Muniain. Aquí vemos cómo entre ellos se van combinando y uno de los dos va apareciendo en distintos momentos del partido. ¿Qué es lo que ocurre? Que Muniain es el que se queda un poquito más fijo, mientras que en este caso Sancet es un poquito
más llegador. Por esta razón hay momentos en los que se convierte en indetectable y oye, llegando en segunda línea hay muchas ocasiones en las que acaba realizando goles, como hizo en este caso contra la Unión Deportiva Almería. Esto es algo que se le puede ver al Athletic Club de Bilbao cuando se enfrenta contra equipos que le ceden mucho terreno, contra equipos que se meten en bloque bajo e intentan en este caso contragolpear. Es lo que hizo la Unión Deportiva Almería, que en el medio del campo lo perdió totalmente el partido, que dejó muchísimo espacio al Athletic Club de Bilbao para que en este caso moviese la pelota, y cuando el Athletic tiene tan buenos peloteros, lo normal es que te acabe hundiendo y machacando, como hizo en este caso el conjunto de Ernesto Valverde, volviendo a golear a un equipo de la Liga Santander. Así que el Almería es otro de los goleados por el Athletic Club de Bilbao, que ha empezado muy bien en esta temporada y que está tercero en la Liga Española, siendo el tercer equipo más goleador de la primera división española, por detrás de Fútbol Club Barcelona y por detrás de Real Madrid, por lo cual el dato es increíble de cómo ha empezado el equipo de Ernesto Valverde. Teniendo en cuenta esto, vámonos ya con los tres futbolistas que van a jugar por delante de Zubimendi y por delante de Ollán Sancet. En este caso, por la izquierda, Take Kubo, gol, asistencia. Es cierto que no fue precisamente su mejor partido en lo que llevamos de temporada, es cierto que quizá no estuvo tan vistoso como en otras ocasiones, pero aún así, cuando tuvo la posibilidad de intervenir, pues ya vimos de lo que fue capaz. Asistencia en este caso a Sorloz y gol que ponía la guinda al pastel de la Real Sociedad, que era el 5-3 definitivo, que era ese gol de la tranquilidad total para el conjunto Txuri-Urdin. Por la derecha, Nico Williams, que es un poco igual que como he dicho con Take Kubo, no fue su mejor partido tampoco de esta temporada, no estuvo tan participativo como en otras ocasiones, no estuvo tan encarador como en otras ocasiones, pero sí que es cierto que con su presencia fue capaz de participar en 3 goles, 2 de ellos de forma directa y 1 de ellos de forma indirecta. En uno dio asistencia, en otro marcó gol, y en el gol de Ollán Sancet, si os dais cuenta, el desmarque que realiza deja total libertad para que Ollán Sancet llegue en segunda línea y acabe marcando el que era el 2-0 del Athletic Club de Bilbao, por lo cual tanto Take Kubo como Nico Williams se quedan en este caso con las bandas de este 11 ideal de la jornada 7 de la Liga Santander. Y como media punta me he quedado con Gabri Veiga, el príncipe de las canteiras. Cuando hablamos de Iago Aspas hablamos del príncipe de las bateas, pues aquí tenemos que hablar del príncipe de las canteiras, el bueno de Gabri Veiga, que jugó en esa posición o en ese rol un poquito más que se le solía pedir la temporada pasada a Denis Suárez. Ya sabemos que este año Denis Suárez, por problemas extradeportivos con el presidente, no está jugando, y esto quiere decir que, oye, tenías que encontrar ese rol en la plantilla, y parece que Gabri Veiga es el futbolista perfecto para que en este caso se asocie con Fran Beltrán, o en este caso también con Renato Tapia cuando juegue, bajando y retrasando su posición, pero luego también teniendo la capacidad de conducir y teniendo la capacidad de crear jugadas en campo rival. Marcó un auténtico golazo que dio obviamente los 3 puntos al Celta de Vigo. Es cierto que Marchesín tuvo gran parte de culpa también de la victoria del Celta, pero creo que no se entendería este partido sin el gran encuentro que realizó en este caso el bueno de Gabri Veiga. Por esta razón lo he metido y lo he premiado en este 11 ideal de la jornada 7 de la Liga Santander. Por cierto, Riquelme también podría haber entrado por ese perfil izquierdo, que marcó un auténtico golazo. Para mí, sin lugar a dudas, el gol de la jornada, y eso que ha habido goles buenos, porque el de Gabri Veiga fue bastante bueno, el de Robert Lewandowski fue bastante bueno, el de José Lumato fue bastante bueno, pero yo personalmente me quedo con el de Riquelme del Girona, que fue un auténtico golazo con caño y bombazo a la escuadra incluido. Pero finalmente son estos los jugadores que se han metido en el 11 ideal de la jornada 7. Y para finalizar nos quedamos con los delanteros. Sergio León, que marcó 2 goles y además también, participó en el tercer gol con un control de tacón y luego también cubriendo la pelota con el cuerpo para que en este caso Óscar Plano llegase y marcase el que fue el gol de la victoria para el Real Valladolid en ese 3-2 contra el Getafe. Además, el propio Sergio León, que todo se lo guisó y se lo cocinó él, porque en el gol del penalti lo provoca él mismo tras un buen pase de Gonzalo Plata. En el segundo gol entiende muy bien a la perfección el pase que le mete en este caso Quique Pérez y acaba definiendo de una forma bastante buena, por lo cual Sergio León, que se marcó un muy buen partido, está en este 11 de la jornada. Y a su lado Sorloz, que también jugó un muy buen partido. Sorloz tenía que hacer goles para que no le persiguiese ese run de Sadik, que es cierto que está lesionado, o la baja y la marcha en este caso de Alexander Isak, y de momento está cumpliendo con creces lo que tenía que hacer en este caso el noruego Alexander Sorloz ayer. 2 goles y una asistencia en este caso en el partido contra el Girona, partido bastante importante del noruego para que siga cogiendo confianza y para que en este caso siga aumentando esas estadísticas y siga metiendo goles como ya hizo en el día
de ayer. Y ahora sí que sí, para finalizar nos vamos con el entrenador de la jornada, que en este caso es Diego Pablo Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid. Tras su victoria contra el Sevilla, planteó un partido bastante bueno, sobre todo en el primer tiempo. Vimos como el Atlético de Madrid a priori parecía que iba a volver a un 4-4-2, pero realmente sobre el terreno de juego no fue así. Sobre el papel sí que nos lo presentaron así en la realización televisiva y en las distintas páginas web que recogen las alineaciones de los distintos equipos de primera división, pero a la hora de la verdad vimos que el Atlético de Madrid estaba jugando con un 4-1-4-1 o con un 4-3-3 típico, en este caso con Llorente cayendo a un costado y también en este caso con Mateus Cunha cayendo al otro, siendo Álvaro Morata el futbolista referencia en punta. Witsel quedaba como pivote y luego como interiores veíamos en este caso a Saúl y a Koke. Entonces esto es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué es lo que ocurrió? Que Koke tuvo mayor libertad que en otros partidos, vimos como Koke tuvo mayor participación también en campo rival, vimos como Koke también, pues oye, se sintió mucho más liberado, un Koke de leyenda, por cierto, un Koke que se ha convertido en el futbolista con más partidos en la historia del Atlético de Madrid. Algo igual ocurrió en este caso con Llorente, al igual que decía que Koke se vio mucho más liberado, ya que no tenía que ser el que sacaba él la pelota desde atrás, no tenía que estar presente siempre en la salida de balón, porque de esto ya se encargaba Witsel. Ocurrió un poco igual con Marcos Llorente, que no tuvo tanta presencia en ámbito defensivo, lo vimos con mucha mayor libertad, lo vimos cayendo mucho a ese perfil diestro, a ese costado derecho, recordándonos un poquito al Marcos Llorente de la temporada 2021 y haciendo sin lugar a dudas su mejor partido de esta temporada 22-23. A pesar de ello, no está en este 11 de la jornada, pero sí que está su entrenador Diego Pablo Simeone a modo de representación del Atlético de Madrid por esa victoria en el Ramón Sánchez Pizjuán por 2-0, con un primer tiempo bastante bueno, con un Álvaro Morata que a mí personalmente también me gustó. Es cierto que falló dos ocasiones bastante claras, luego sí que es cierto que también acabó marcando un gol, pero lo que trabajó Álvaro Morata creo que también es destacable. Y luego en el segundo tiempo es cierto que el Atlético de Madrid bajó un poquito el nivel, pero tampoco es que lo subiese el Sevilla. Por esta razón el partido acabó sirviéndole al Atlético de Madrid con ese 2-0 que finalmente acabó poniendo en el marcador, con goles de Llorente y de Álvaro Morata. Así que este es mi 11 ideal de la jornada 7 de la Liga Santander. No sé qué os parece a ustedes, pero me gustaría leeros por los comentarios a qué futbolista echáis en falta, más allá de los que yo ya he podido mencionar, o a quién meteríais vosotros de los que he podido mencionar en este 11 de la jornada que no han acabado entrando, como por ejemplo Quique Pérez o Sergi Darder, que los hemos mencionado. Así que sin más dilación dejo el vídeo por aquí, espero que os haya gustado y nos vemos. ¡Chao!